¿Cómo llegamos hasta aquí? Esperen un momento. Hace unos días atrás vimos muchas noticias hablando de lo malo que es la inteligencia artificial para el mundo. Y en ese momento pensamos si la inteligencia artificial funcionaría para darnos un recorrido turístico por toda la ciudad de Medellín, Colombia. Y con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que nos haga un itinerario para 24 horas en Medellín y lo vamos a hacer al pie de la letra. Vamos a ver qué nos sugiere el día de hoy ChatGPT. Bueno, primera alerta con la inteligencia artificial, y es que en realidad no tiene en cuenta muchos factores que debería tener, como por ejemplo, nos está mandando para el Parque Explora a las 5:30 de la tarde cuando cierra a las 5. Nos está mandando para el Parque Arví a las 9:50 de la mañana cuando se demora por lo menos una hora y media solo llegar, y él le está sugiriendo que se recorre en una hora. Entonces creo que ahí es donde empezamos a ver que eso de la inteligencia artificial robándonos el trabajo, por ahora como que no mucho. Nosotros, porque sabemos y vivimos en esta ciudad, si hay personas que no saben esto, lo hacen y obviamente no les va a cuadrar. Vamos a utilizar una adaptación que crearon para función de turismo exactamente. Hay que aclarar que todo este recorrido lo vamos a hacer en transporte público de la ciudad de Medellín. Tiene una ventaja muy grande, y es que el sistema de transporte es muy bien articulado. Literal, hay muchos buses de muchas empresas distintas que llegan a muchos barrios de Medellín. Entonces es muy fácil conectarte con el metro, que es lo que nosotros vamos a hacer. Es muy fácil ir al centro de la ciudad, es muy fácil moverse entre barrios porque hay muchos buses que hacen esas conexiones interbarriales. Amigos, posiciones. No, ¿cuál es que es? 192. Gracias, mijo. Gracias, mijo. Ya nos bajamos del bus y vamos a conectar con el sistema Metro de Medellín. El Metro de Medellín es oficialmente la empresa pública más admirada de toda la ciudad y mueve más de 800.000 personas al día. Los trenes de la línea A, que es la más concurrida de este sistema Metro, recorren la distancia de ir desde Colombia a Afganistán, ida y vuelta en un solo día. El Metro de Medellín llegó 63 años después de que dejara de funcionar el tranvía. La primera recomendación de inteligencia artificial es el Museo de Antioquia y la Plaza Botero. Andar con efectivo acá en Medellín es súper importante porque hay muchos negocios de las calles donde no te van a recibir absolutamente nada de tarjetas de crédito. Oigan, una parte muy importante del itinerario es que esta es la primera vez que vemos que recomienda comida. Sin embargo, me parecieron unas recomendaciones súper desacertadas. La primera, para el desayuno, partía del hecho, supongo, de que nos estuviéramos hospedando en el Poblado, entonces para nosotros que estamos en Laureles no tenía mucho sentido. Y lo segundo, era un restaurante carísimo, en el que en realidad debe ser delicioso, no lo dudo, pero no tenía comida colombiana y no era verdaderamente lo que un local desayunaría. Así que nuestra recomendación sería empezar el día que buñuelos, pastelito de pollo y palito de queso. También calentado. Hace más de 20 años que se creó la Plaza Botero. Todas estas obras, que exactamente hay 23 obras, fueron donadas por el inigualable y representativo, que creo que toda la ciudad lo ama, Fernando Botero. Estas esculturas, cuando las donó el maestro Fernando Botero al Museo de Antioquia y al Palacio de la Cultura Rafael Uribe, oficialmente ordenó que se destruyeran todos los containers donde venían esas esculturas. Y no por mal, simplemente él sentía que era la manera que podían permanecer estas obras acá. No se podían mover ni se podían regalar a otros lugares. No sé si ven ahí, constantemente hay patrullas que están rondeando absolutamente todo el lugar, porque en las zonas aledañas hay lugares no muy chéveres para los que vivimos acá y para los turistas. Hay una zona de prostitución muy cercana y barrios no muy seguros alrededor de este lugar. Sin embargo, hoy en día puedo asegurar que venir a la Plaza Botero es completamente seguro. Obviamente, como decimos en Medellín, no hay que dar papaya, pero es completamente seguro venir y visitar este lugar. Puedes venir con tu celular, puedes venir con tu cámara. De hecho, hay demasiados turistas en este momento
tomándose foto en todas las esculturas porque es realmente seguro venir acá. Es uno de los lugares más turísticos en la ciudad de Medellín, incluso está en el top 3 de los lugares donde los turistas vienen a visitar en Medellín. Entonces, de esta plaza de Botero está el Museo de Antioquia. Lo más increíble de este museo es que este no es el original. Fue creado en 1881, pero estaba por la Veracruz. En ese momento se llamaba el Museo Sea, en honor a Francisco Antonio Sea, que era un político, diplomático, escritor y muchas cosas más. Sin embargo, causaba muchísima confusión porque la gente decía como el Museo Sea, el Museo de Cera, entonces venían hasta turistas súper confundidos buscando el Museo de Cera. Que el público prioritario van a ser los niños, por eso los niños que tienen menos de 12 años entran completamente gratis. El día que lo inauguraron trajeron a 5.000 niños de todo el país y les dio la visita nada más y nada menos que Botero. Tiene más de 5.000 piezas que están distribuidas en 7 exhibiciones que son las permanentes, 3 de ellas son de Botero. Hay otras que las van cambiando con el tiempo y también son increíbles. Llegó el momento favorito del día, que es comer. Almorzar, obligado, si no nadie funciona. En el recomendado de ChatGPT decía ir a Mondongos. La verdad me parece una recomendación demasiado cuestionable. Total. Creo que si uno iba a ir a un restaurante de esos tradicionales de cadena, pues se iba para el Rancherito. Total. Pero si el especial es mondongo y le gusta al 1% de la población paisa, no me imagino a los turistas comiendo esa cosa asquerosa con textura de toalla, o sea, no lo logro entender. Puede que hay gente que le gusta el mondongo, saludes a esa gente. Tú sabes que eres el 1% de la población. Ojalá duren 10 años más. Entonces vamos a buscar qué almorzamos. Si vienen a Colombia, pidan jugo de maracuyá, no se van a arrepentir. Recomendado por KM con pasaporte. Después de un buen almuerzo, la siguiente parada, según la inteligencia artificial, debería ser la Comuna 13. Así que hacia allá vamos, y efectivamente el Sistema Metro. La forma más fácil de ir a la Comuna 13 es llegando a la estación de San Javier, que es la última de la línea B en este momento del sistema de transporte del metro. Ahí sales y a mano derecha vas a encontrar los buses que van directamente hacia la Comuna 13. Todo el mundo nos pregunta que de dónde somos y cuando les decimos que somos de acá es que se acostumbraron ya al turista, que como que los que vienen propios de acá son como que no, usted no nos da plata. Caminar al día de hoy por la Comuna 13 es prácticamente introducirse en el arte callejero de Medellín. Todos estos murales representan una historia y cuentan una historia de lo que era en el pasado este barrio, que si no lo sabían, este barrio era uno de los más peligrosos del mundo hace unos años atrás. Antes este lugar estaba completamente lleno de sicariato, microtráfico, narcotráfico, muertes, drogas. Era un lugar completamente, creo que olvidado por el gobierno o completamente inseguro. Este se conformó porque la gente que era desplazada se asentaron, prácticamente tomaron una zona de la montaña y así inició esta que es la Comuna 13 en Medellín. Con estas escalas eléctricas los barrios empezaron a sentir más incluidos dentro del gobierno, se dieron cuenta que no estaban olvidados y que realmente era importante rescatar estos lugares tan importantes para la ciudad. Lo que es claro también es que el comercio se apoderó de toda esta zona. No hay un solo centímetro donde no haya un comercio que te venda lo que sea. Dijeron que acá eran las paletas más famosas de la Comuna 13. ¿Es real o no? ¿Tú qué quieres? Tiene que ser la de mango biche porque esa es la original. Mango biche, no, a mí me dijeron que la de coco era rica. ¿Hay coco? El año 2002 es el momento en que se marcó el punto de inflexión para la Comuna 13. Primero con la Operación Mariscal en mayo, donde pasaron 17 horas en las que las balas no cesaron, enfrentándose la policía con las personas que vivían en la Comuna 13, que pertenecían a grupos por fuera de la ley. Pero el peor momento llegó 5 meses después y la más sonada de todas, la Operación Orión, bajo el mandato de Álvaro Uribe, buscaba reganar todo el control que se había perdido en la Comuna 13 porque habían personas de las FARC, ELN y demás viviendo acá. Fue terrible, días enteros en los que las personas tuvieron que salir con pañuelos blancos indicando que eran civiles porque ya muchos habían perdido la vida. Y eso dio inicio a la Escombrera, la segunda fosa común más grande de todo Latinoamérica.
Latinoamérica, donde aún muchas personas buscan encontrar a sus familiares perdidos. Para esta operación vinieron 1.500 uniformados y hasta se dice que Estados Unidos se unió a la guerra. Las cifras al día de hoy dicen que fueron 600 personas directamente impactadas entre muertos, desaparecidos, desplazados y mucho más. Después de estos dos operativos comenzaron un proceso que se llamó la transformación, donde todas estas personas empezaron a liderar proyectos ambientales, de economía, empezaron artistas y empezaron a crear una sociedad completamente distinta, o por lo menos a lo que estábamos acostumbrados de lo que era este barrio. Parce, este es un lugar, para mí es el mejor lugar de la Comuna 13 y es una parejita de personas, no sé si son pareja, sí. Bueno, son parejas que se dedican a hacer poemas en este lugar que es, ¿cómo es su nombre? Santiago Vargas y mi compañera se llama Carolina Valencia. ¿Tenés redes? ¿Tenés algo? La metáfora marginada. Es una puta locura. Literal le das el tema y ellos se inspiran en hacer poemas. ¿Es así como funciona o no es así? Sí, así es. El tema que es por bizarro que parezca. Brutal. Parce, mira la historia de nosotros. Nosotros literal renunciamos para viajar el mundo. Es un Y poema queremos de eso. de eso se trata. Oficialmente terminado el tour por la Comuna 13, así que ya sigue ir al poblado. La inteligencia artificial dijo poblado. Digo poblado. Vamos para el poblado. De aquí vamos a coger un bus hasta el metro. Del metro nos vamos hasta la estación Poblado. Y allá cogemos un bus hasta arriba, ¿sí o qué? Sí. Nos vemos en el poblado. Oficialmente acabamos de llegar a nuestra última parada, que es el poblado, el lugar que muchísimos turistas eligen no solo para visitar, sino para hospedarse, porque es donde está la zona más afluente de la ciudad. Acá hay muchísimos centros comerciales, edificios y, como pueden ver, muchísima gastronomía y eventos culturales alrededor del barrio. Se dice que se llama el poblado porque acá fue el primer poblado de indígenas de la ciudad y por eso adquirió ese nombre. Y acá por donde estamos andando se llama la calle Provenza, que ese es el lugar reconocido que creo que la música, el reggaetón y todos estos artistas que salen de Medellín la han hecho sonar demasiado en sus canciones. Acá es donde la gente realmente viene a disfrutar de la noche. Dicen que este lugar es uno en la mañana y otro en la noche. Oficialmente se acaba el itinerario que nos dio la inteligencia artificial para hacer de Medellín. Yo creo que fue súper Estuvo completo, chévere, brutal. perfecta para un día. Andadito, con buen ritmo, probando todo, haciendo buenas fotos. Creo que es perfecto para el día de hoy. Yo le cambiaría las opciones gastronómicas para comer hoy. Nos había dicho un lugar que me parece muy caro para el viajero promedio y en realidad la oferta acá es tan deliciosa y tan variada que me iría por cualquier otro restaurante de los muy famosos que hay acá. Nosotros vamos a quedarnos disfrutando lo que termina de la tarde, la noche y hasta un próximo video.